Lo que me gustaría enseñarles es lo fácil que es hacer pan en su propia cocina, utilizando técnicas sencillas. Les voy a enseñar a mezclar y a trabajar la masa a mi manera, no como probablemente les han enseñado, a la manera inglesa, en la que trabajas la masa y para hacer una barra pones todo perdido de harina. Como lo hago yo, hay que seguir la receta: 1 kilo de harina, 700 gramos de agua, levadura y sal, y simplemente trabajamos la masa. La levantamos de la madera, hacemos que cobre vida y que se pegue a la madera, sencillamente haciendo que coja aire, que se hinche y dándole vida, en definitiva. Para hacer esto pongo la harina en el recipiente, añado la levadura fresca y la desmenuzo con las manos para mezclarla con la harina. Si la levadura es fresca, se desmenuza muy fácilmente y se queda en trocitos muy pequeños y desaparece perfectamente. ¿Lo ven? Ya no se ve. Si se trata de levadura seca, hago lo mismo que con la fresca, hago que desaparezca entre la harina. No suelo mezclar agua y levadura con un poquito de azúcar si no es necesario. Lo mejor es eliminar al intermediario. Añado los 20 gramos de sal y los mezclo. Se ha de tener cuidado de no mezclar mucho la levadura y la sal. Por eso las mezclo así. Ya está lista para añadir el agua. Limpio un poco la harina. Se añade el agua a la masa. Y yo utilizo mi rasqueta mágica de plástico para que me ayude a mezclar todos los ingredientes. Ahora no lo hago con las manos, todavía no. Hay que seguir mezclando hasta que la harina absorba todo el agua. Pueden ver que todavía tengo las manos bastante limpias. Un poquito más de agua. Para empezar es mejor utilizar una harina blanca fuerte. Le dará más resultado a la hora de hornear. Como pueden ver, se va mezclando bien. Ahora añado unas gotas de agua para recoger la harina que queda. Peso el agua porque encuentro que es más exacto. Si tiene una báscula, pésela. Coja 700 mililitros de agua y 700 gramos de agua. Siempre habrá una pequeña diferencia. Yo encuentro que es más exacto pesar el agua. Ahora tengo una especie de masa gruesa y pegajosa que ya está lista para que la saque del recipiente. Limpio la superficie de harina. Bien, ya hemos realizado la primera fase de proceso y ahora tenemos una masa húmeda y pegajosa. Normalmente, la forma tradicional de elaborar pan es añadiendo más harina y generalmente se suele añadir más cantidad de la indicada en la receta, que no es parte de la receta. Lo que quiero ahora es que la masa coja aire y para conseguirlo voy a empezar con movimientos lentos.
Se coge la masa con las manos poniéndolas por debajo como si fuesen tenedores. Se coge la masa, se pellizca, se golpea, se estira y se dobla para que coja aire. Cuando se hace esto se queda mucho aire dentro. Se vuelve a coger la masa, a golpearla, a estirarla. No se preocupe si se le queda pegada a las manos. Se le irá separando a medida que la trabaje. Cuanto más suave sea la masa, más fácil es trabajar con este método. Se puede oír todo el aire que queda atrapado en el interior. Hay que hacer esto hasta que la masa quede suave y pueda separarla de las manos sin ayuda de harina o aceite o cualquier otra cosa. La única ayuda que puede tener es la rasqueta de plástico para retirar un poco de la masa que se queda pegada. Eso es todo. Ahora voy a ir un poco más rápido. Sigo golpeando la masa. Ya se nota cómo la masa está más suave, más moldeable, más viva. Enseguida verá que se separa de la superficie, donde la está trabajando. Ya se empieza a ver que la masa se va formando. En esta fase, la masa está bien trabajada. Lo que se hace ahora es espolvorear un poco de harina sobre la superficie, colocar la masa encima y doblarla sobre sí misma varias veces. Y ya tiene una masa bien trabajada, muy moldeable, ligera, flexible y suave, con un 70% de agua para esta receta, lo que supone un porcentaje mucho más alto que el que utilizaría en un pan inglés. Si observa la masa está muy viva, fantástica, y no le dejará en mal lugar. Tiene más aire porque de la manera en que se trabaja esta masa con cada movimiento queda aire atrapado en su interior y precisamente esta es la clave de esta masa. Ahora se vuelve a poner en el recipiente y se deja reposar una hora para que aumente y después estará perfecta. Bien, la masa ya ha reposado durante una hora o quizá un poquito más. Lo que voy a hacer ahora es volcar la masa. Espolvoreo un poco de harina. Como puede ver, no la saco así, porque se rompe su estructura, sino que la saco con la ayuda de mi rasqueta. La voy separando del recipiente suavemente para ponerla sobre la superficie de trabajo. Huele de maravilla. El olor de la fermentación se empieza a notar y casi te emborracha.
Ya tenemos una buena masa y lo que voy a hacer ahora, mi primer paso antes de dividir la masa para seguir la receta escogida, es darle más fuerza mediante una técnica muy sencilla que consiste en doblarla antes de dividirla. Entonces se pone un poquito de harina. Ahora ya tengo una masa casi cuadrada, perfecta para trabajarla con las manos. Se coge la parte superior, se dobla, se presiona suavemente con los dedos y con la palma de las manos. Se lleva la parte inferior hacia el centro y se hace otra vez. Así. Esta técnica la veremos varias veces a lo largo del libro. Es la espina dorsal, la base de la elaboración del pan, tanto si se hace pan francés como cualquier otro tipo, siempre en el centro. Se dobla otra vez. Ahora ya tenemos una masa mucho más fuerte, llena de vida, fantástica. Ahora sí que la dividimos en trozos iguales con la rasqueta. Vamos a dividirla. Aquí está la balanza. Para una barra francesa, por ejemplo, 250. Como con todo, si se está acostumbrado a hacerlo a ojo, se corta la masa en trozos aproximadamente iguales. Pero si no se está acostumbrado, puede acabar con un trozo grande, otro pequeño y lo más importante en la elaboración del pan y en la repostería es la regularidad. No es lo mismo si se hornea un trozo grande o uno pequeño. Uno quiere que todo quede más o menos igual. Look a bit the same. Bueno, pues ya tengo todos los trozos de masa bien divididos. Y ahora de nuevo, el próximo paso consiste en darles más fuerza. Los voy a moldear un poquito para que vean lo que quiero decir. Un poquito de harina. Es importante no poner mucha. Si se quiere moldear una forma redonda o una cuadrada, lo único que hay que hacer es llevar la masa al centro. Así. Como puede ver, ya empieza a coger forma y el punto fuerte, la espina dorsal, está aquí. Dentro. Dentro. Con la práctica se acaba haciendo con rapidez. Ahora ya tenemos una pequeña bola y solo hay que remeterla un poquito así, para que quede bien. Se puede dar el toque final así. Aquí se puede ver la parte más rugosa, el punto de unión. Se va remetiendo. Remetiendo. Ahora ya tenemos una masa bien moldeada y elástica, con mucha fuerza. Si se quiere moldear una barra de pan francés, por ejemplo, se pone un poquito de harina, pero no demasiada, insisto. Lo que hacemos de nuevo es utilizar la misma técnica. Hay que intentar empezar con un trozo de masa uniforme, cuadrada o rectangular. Se dobla, se presiona, así. De nuevo con los dedos o con las palmas de las manos, y podemos ver que el punto fuerte está ahí. Esto será la parte superior de la barra de pan. Se le da la vuelta. Así. Se presiona otra vez. Así. Se sella así. Esta es la parte superior de la barra y el punto de unión está aquí. Para darle más longitud a la barra, por ejemplo, se empieza por el punto de unión, se aplasta y se repite la misma operación, doblando la masa y uniendo los bordes. Así.
Ya tenemos una barra y para terminar se moldea un poquito, se separa de la superficie de trabajo y se enrolla para conseguir la forma final. Así, se espolvorea un poquito de harina. Se puede ver que el punto de unión está aquí. Siempre hay que tenerlo todo bajo control. Hay que reconocer las diferentes partes. La parte superior quedará aquí. De manera que cuando pongamos la masa a reposar sobre un trapo, hay que ponerla así. No hay que retorcerla o cambiarle la forma. Hay que mantenerla igual. Si se quiere hacer una barra para un molde, se dobla, como hemos hecho antes, otra vez. Otra vez. Ya tenemos una barrita, fuerte y bien hecha. Y como antes, aquí está el punto de unión. Ahora les voy a enseñar cómo terminar la baguette y lo que nosotros denominamos espigas, cuya masa se corta con unas tijeras. El pan ya ha reposado aproximadamente una hora y su volumen, más o menos, se ha doblado y ya está listo para el horno. Casi todo el pan que elaboro lo dejo reposar sobre paños individuales. Esto permite ponerlos uno al lado de otro, pero siempre separados. Si se ponen todos juntos sin paños, se acaban uniendo y resulta muy difícil separarlos. Suavemente, no se asuste. La masa es fuerte y no se va a desinflar ni a deformar al ponerla en la bandeja. Entonces se va cortando así. Este es un tipo de pan que queda precioso en la mesa para servirlo con la comida, por ejemplo. Para hacer una barra de pan francés, se pone la masa sobre una bandeja o sobre una tabla larga de madera, y lo que utilizamos en Francia es una cuchilla de afeitar con un mango. Yo tengo este desde que tenía 14 años. Para colocar el mango se coge la cuchilla y se introduce el mango con cuidado, y es como un bolígrafo, pues con esto es con lo que cada panadero firma su pan en Francia. Cada panadero tiene una forma diferente de cortar el pan. Muchas veces, el jefe, el panadero, sabe quién ha hecho el pan simplemente por la forma en que se han hecho los cortes. Es lo que nosotros llamamos la firma del panadero. Para hacer esto, como la cuchilla es muy afilada, hay que ser muy rápido. No hay que arrastrar la cuchilla por el pan, hay que ir muy deprisa, formando ángulos, y esto ayudará a que el pan se haga bien en el horno. Cuando el gas se expanda en la barra, hará que se rompa donde están los cortes y esto hace que se haga una buena corteza en la superficie. Hay que cortar así, con cuidado. El siguiente tipo de pan que les voy a enseñar a hacer es la fougasse. La fougasse la enseño a hacer en todas mis clases y es el tipo de pan que siempre logra una gran sonrisa, porque se trata de un pan muy bonito, con una forma muy llamativa, que no necesita moldes ni hay que modelarlo. Solo hay que cortarlo con la rasqueta, espolvorearlo con un poco de harina y ponerlo en el horno o sobre una piedra caliente, y se convertirá en un precioso pan con forma de hoja. Para hacer este pan hay que enharinar bastante la superficie de trabajo donde con mucho cuidado se pondrá la masa. Hay que sacarla toda. No queremos que la masa se deshinche, queremos que quede así, llena de vida. Se enharina la superficie. Se pueden ver las burbujas por aquí, está fantástica. Para hacer este tipo de pan hay que cortar con determinación un trozo de la masa, más o menos de forma triangular. Así.
Y entonces con la rasqueta se corta la masa por el centro, sin llegar hasta los bordes, y con la parte más corta se hacen 3 cortes a cada lado. Se espolvorea un poquito de harina y se abre la masa. Un poquito. Así de sencillo. Después de un poquito de práctica y con un poco de confianza en sí mismo, verá cómo se convierte en un gran panadero y podrá hacer un pan buenísimo en casa. Delicioso. Lo que me gustaría enseñarles es lo fácil que es hacer pan en su propia cocina, utilizando técnicas sencillas. Les voy a enseñar a mezclar y a trabajar la masa a mi manera, no como probablemente les han enseñado, a la manera inglesa, en la que trabajas la masa y para hacer una barra pones todo perdido de harina. Como lo hago yo, hay que seguir la receta: 1 kilo de harina, 700 gramos de agua, levadura y sal, y simplemente trabajamos la masa. La levantamos de la madera, hacemos que cobre vida y que se pegue a la madera, sencillamente haciendo que coja aire, que se hinche y dándole vida en definitiva. Para hacer esto pongo la harina en el recipiente, añado la levadura fresca y la desmenuzo con las manos para mezclarla con la harina. Si la levadura es fresca, se desmenuza muy fácilmente y se queda en trocitos muy pequeños y desaparece perfectamente. ¿Lo ven? Ya no se ve. Si se trata de levadura seca, hago lo mismo que con la fresca, hago que desaparezca entre la harina. No suelo mezclar agua y levadura con un poquito de azúcar si no es necesario. Lo mejor es eliminar al intermediario. Añado los 20 gramos de sal y los mezclo. Se ha de tener cuidado de no mezclar mucho la levadura y la sal. Por eso las mezclo así. Ya está lista para añadir el agua. Limpio un poco la harina. Se añade el agua a la masa. Y yo utilizo mi rasqueta mágica de plástico para que me ayude a mezclar todos los ingredientes. Ahora no lo hago con las manos, todavía no. Hay que seguir mezclando hasta que la harina absorba todo el agua. Pueden ver que todavía tengo las manos bastante limpias. Un poquito más de agua.
Para empezar es mejor utilizar una harina blanca fuerte. Le dará más resultado a la hora de hornear. Como pueden ver, se va mezclando bien. Ahora añado unas gotas de agua para recoger la harina que queda. Peso el agua porque encuentro que es más exacto. Si tiene una báscula, pésela. Coja 700 mililitros de agua y 700 gramos de agua. Siempre habrá una pequeña diferencia. Yo encuentro que es más exacto pesar el agua. Ahora tengo una especie de masa gruesa y pegajosa que ya está lista para que la saque del recipiente. Limpio la superficie de harina. Bien, ya hemos realizado la primera fase de proceso y ahora tenemos una masa húmeda y pegajosa. Normalmente, la forma tradicional de elaborar pan es añadiendo más harina y generalmente se suele añadir más cantidad de la indicada en la receta, que no es parte de la receta. Lo que quiero ahora es que la masa coja aire y para conseguirlo voy a empezar con movimientos lentos. Se coge la masa con las manos poniéndolas por debajo como si fuesen tenedores. Se coge la masa, se pellizca, se golpea, se estira y se dobla para que coja aire. Cuando se hace esto se queda mucho aire dentro. Se vuelve a coger la masa, a golpearla, a estirarla. No se preocupe si se le queda pegada a las manos. Se le irá separando a medida que la trabaje. Cuanto más suave sea la masa, más fácil es trabajar con este método. Se puede oír todo el aire que queda atrapado en el interior. Hay que hacer esto hasta que la masa quede suave y pueda separarla de las manos sin ayuda de harina o aceite o cualquier otra cosa. La única ayuda que puede tener es la rasqueta de plástico para retirar un poco de la masa que se queda pegada. Eso es todo. Ahora voy a ir un poco más rápido. Sigo golpeando la masa. Ya se nota cómo la masa está más suave, más moldeable, más viva. Enseguida verá que se separa de la superficie, donde la está trabajando. Ya se empieza a ver que la masa se va formando. En esta fase, la masa está bien trabajada. Lo que se hace ahora es espolvorear un poco de harina sobre la superficie, colocar la masa encima y doblarla sobre sí misma varias veces. Y ya tiene una masa bien trabajada, muy moldeable, ligera, flexible y suave, con un 70% de agua
para esta receta, lo que supone un porcentaje mucho más alto que el que utilizaría en un pan inglés. Si observa, la masa está muy viva, fantástica, y no le dejará en mal lugar. Tiene más aire porque de la manera en que se trabaja esta masa con cada movimiento queda aire atrapado en su interior y precisamente esta es la clave de esta masa. Ahora se vuelve a poner en el recipiente y se deja reposar 1 hora para que aumente y después estará perfecta. Bien, la masa ya ha reposado durante 1 hora o quizá un poquito más. Lo que voy a hacer ahora es volcar la masa. Espolvoreo un poco de harina. Como puede ver, no la saco así, porque se rompe su estructura, sino que la saco con la ayuda de mi rasqueta. La voy separando del recipiente suavemente para ponerla sobre la superficie de trabajo. Huele de maravilla. El olor de la fermentación se empieza a notar y casi te emborracha. Ya tenemos una buena masa y lo que voy a hacer ahora, mi primer paso antes de dividir la masa para seguir la receta escogida, es darle más fuerza mediante una técnica muy sencilla que consiste en doblarla antes de dividirla. Entonces se pone un poquito de harina. Ahora ya tengo una masa casi cuadrada, perfecta para trabajarla con las manos. Se coge la parte superior, se dobla, se presiona suavemente con los dedos y con la palma de las manos. Se lleva la parte inferior hacia el centro y se hace otra vez. Así. Esta técnica la veremos varias veces a lo largo del libro. Es la espina dorsal, la base de la elaboración del pan, tanto si se hace pan francés como cualquier otro tipo, siempre en el centro. Se dobla otra vez. Ahora ya tenemos una masa mucho más fuerte, llena de vida, fantástica. Ahora sí que la dividimos en trozos iguales con la rasqueta. Vamos a dividirla. Aquí está la balanza. Para una barra francesa, por ejemplo, 250. Como con todo, si se está acostumbrado a hacerlo a ojo, se corta la masa en trozos aproximadamente iguales. Pero si no se está acostumbrado, puede acabar con un trozo grande, otro pequeño y lo más importante en la elaboración del pan y en la repostería es la regularidad. No es lo mismo si se hornea un trozo grande o uno pequeño. Uno quiere que todo quede más o menos igual. Look a bit the same. Bueno, pues ya tengo todos los trozos de masa bien divididos. Y ahora de nuevo, el próximo paso consiste en darles más fuerza. Los voy a moldear un poquito para que vean lo que quiero decir. Un poquito de harina. Es importante no poner mucha. Si se quiere moldear una forma redonda o una cuadrada, lo único que hay que hacer es llevar la masa al centro. Así. Como puede ver, ya empieza a coger forma y el punto fuerte, la espina dorsal, está aquí. Dentro. Dentro. Con la práctica se acaba haciendo con rapidez. Ahora ya tenemos una pequeña bola y solo hay que remeterla un poquito así, para que quede bien. Se puede dar el toque final así.
Aquí se puede ver la parte más rugosa, el punto de unión. Se va remetiendo. Remetiendo. Ahora ya tenemos una masa bien moldeada y elástica, con mucha fuerza. Si se quiere moldear una barra de pan francés, por ejemplo, se pone un poquito de harina, pero no demasiada, insisto. Lo que hacemos de nuevo es utilizar la misma técnica. Hay que intentar empezar con un trozo de masa uniforme, cuadrada o rectangular. Se dobla, se presiona, así. De nuevo con los dedos o con las palmas de las manos, y podemos ver que el punto fuerte está ahí. Esto será la parte superior de la barra de pan. Se le da la vuelta. Así. Se presiona otra vez. Así. Se sella así. Esta es la parte superior de la barra y el punto de unión está aquí. Para darle más longitud a la barra, por ejemplo, se empieza por el punto de unión, se aplasta y se repite la misma operación, doblando la masa y uniendo los bordes. Así. Ya tenemos una barra y para terminar se moldea un poquito, se separa de la superficie de trabajo y se enrolla para conseguir la forma final. Así, se espolvorea un poquito de harina. Se puede ver que el punto de unión está aquí. Siempre hay que tenerlo todo bajo control. Hay que reconocer las diferentes partes. La parte superior quedará aquí. De manera que cuando pongamos la masa a reposar sobre un trapo, hay que ponerla así. No hay que retorcerla o cambiarle la forma. Hay que mantenerla igual. Si se quiere hacer una barra para un molde, se dobla, como hemos hecho antes, otra vez. Otra vez. Ya tenemos una barrita, fuerte y bien hecha. Y como antes, aquí está el punto de unión. Ahora les voy a enseñar cómo terminar la baguette y lo que nosotros denominamos espigas, cuya masa se corta con unas tijeras. El pan ya ha reposado aproximadamente una hora y su volumen, más o menos, se ha doblado y ya está listo para el horno. Casi todo el pan que elaboro lo dejo reposar sobre paños individuales. Esto permite ponerlos uno al lado de otro, pero siempre separados. Si se ponen todos juntos sin paños, se acaban uniendo y resulta muy difícil separarlos. Suavemente, no se asuste. La masa es fuerte y no se va a desinflar ni a deformar al ponerla en la bandeja. Entonces se va cortando así. Este es un tipo de pan que queda precioso en la mesa para servirlo con la comida, por ejemplo. Para hacer una barra de pan francés, se pone la masa sobre una bandeja o sobre una tabla larga de madera, y lo que utilizamos en Francia es una cuchilla de afeitar con un mango. Yo tengo este desde que tenía 14 años. Para colocar el mango se coge la cuchilla y se introduce el mango con cuidado, y es como un bolígrafo, pues con esto es con lo que cada panadero firma su pan en Francia. Cada panadero tiene una forma diferente de cortar el pan. Muchas veces, el jefe, el panadero, sabe quién ha hecho el pan simplemente por la forma en que se han hecho los cortes. Es lo que nosotros llamamos la firma del panadero. Para hacer esto, como la cuchilla es muy afilada, hay que ser muy rápido. No hay que arrastrar la cuchilla por el pan, hay que ir muy deprisa, formando ángulos, y esto ayudará a que el pan se haga bien en el horno.
Cuando el gas se expanda en la barra, hará que se rompa donde están los cortes y esto hace que se haga una buena corteza en la superficie. Hay que cortar así, con cuidado. El siguiente tipo de pan que les voy a enseñar a hacer es la fugaz. La fugaz la enseño a hacer en todas mis clases y es el tipo de pan que siempre logra una gran sonrisa, porque se trata de un pan muy bonito, con una forma muy llamativa, que no necesita moldes ni hay que modelarlo. Solo hay que cortarlo con la rasqueta, espolvorearlo con un poco de harina y ponerlo en el horno o sobre una piedra caliente, y se convertirá en un precioso pan con forma de hoja. Para hacer este pan hay que enharinar bastante la superficie de trabajo donde con mucho cuidado se pondrá la masa. Hay que sacarla toda. No queremos que la masa se deshinche, queremos que quede así, llena de vida. Se enharina la superficie. Se pueden ver las burbujas por aquí. Está fantástica. Para hacer este tipo de pan hay que cortar con determinación un trozo de la masa, más o menos de forma triangular. Así. Y entonces con la rasqueta se corta la masa por el centro, sin llegar hasta los bordes, y con la parte más corta se hacen 3 cortes a cada lado. Se espolvorea un poquito de harina y se abre la masa. Un poquito. Así de sencillo. Después de un poquito de práctica y con un poco de confianza en sí mismo, verá cómo se convierte en un gran panadero y podrá hacer un pan buenísimo en casa. Delicioso.